Una ostense en el Banco Mundial. Concepción pasó su infancia disfrutando del Pirineo desde su Jaca natal. Ahora trata de ascender otro tipo de montañas, las de la desigualdad en países en vías de desarrollo. Buenos días, Concepción. Hola, ¿qué tal tal? estás? Muy bien, ¿y tú? Genial, bueno, estoy alucinando con este edificio. ¿Esta es tu oficina? Bueno, sí, aquí trabajamos en todas partes, o sea, puedes ver aquí detrás que están mis compañeros, todo esto que ves son reuniones, muy poca gente tiene oficina. Entiendo. ¿Y qué es el Banco Mundial? Porque suena como muy rimbombante. ¿A qué os dedicáis aquí? Pues mira, el Banco Mundial es un banco de países. Tenemos 189 países miembros que son como los accionistas. Aquí recibimos la visita de presidentes, de ministros de Asuntos Exteriores y en junio, por ejemplo, del año pasado vino el rey con Borrell, con el ministro de Asuntos Exteriores español y se reunieron con el presidente del Banco Mundial. De hecho, tengo aquí un vídeo, ¿te lo puedo enseñar? Sí, claro. ¿Y tú dónde estás? Pues estoy ahí con una falda roja. Esa eres tú. Esa soy yo. Oye, te tocó al lado de Borrell. Sí. ¿De qué hablaste con él? Sobre todo lo que es importante para estos países, ¿no? Y para que al final los préstamos que damos que sean eficientes. Nuestro objetivo es erradicar la pobreza y conseguir que todo el mundo viva lo mejor posible. Precisamente aquí está mi compañero Sebastián, que habla español. ¿Cómo es trabajar aquí en el Banco Mundial? Es muy interesante porque es un entorno internacional con colegas de todos los países del mundo. Es una estrategia muy positiva para ayudar a los países que necesitan dinero, asistencia técnica, consejos. Pues gracias por atendernos. Hasta luego. Gracias. ¿De cuántos millones de euros has llegado a hacer préstamos tú? Pues de más de 1 billón de euros, pues sobre todo cuando son préstamos de apoyo presupuestario o de infraestructuras. ¿Y esto que hay aquí qué es, Concepción? Pues mira, esto es una de las casas que hay en los campos de refugiados y está pintado por artistas de la región. Dentro lo que se muestra es cómo viven los refugiados. ¿Has estado alguna vez en algún campo de refugiados? Pues sí, visitamos el campo de Zaatari, que está en la frontera entre Jordania y Siria. Y es el segundo campo de refugiados más grande del mundo, con 80.000 personas y 17 mezquitas. ¿Te cambió la vida esa visita? Pone en perspectiva lo que haces, ¿no? Y de hecho le da una dimensión muy importante. Es una de las razones por las que llegué aquí, ¿no? Por las que quería venir al banco, para poder ayudar en este tipo de cosas. Veo a mucha gente con traje en el barrio donde trabajas. Sí, bueno, esto se llama Foggy Bottom, pero también se conoce como el Triángulo de Oro, ¿no? Porque a este lado tenéis el Banco Mundial, aquí enfrente está el Fondo Monetario Internacional. Jo, pues aquí se maneja todo el dinero del mundo en pocas manzanas, ¿no? Sí, se toman muchas decisiones. De hecho, estos edificios están conectados por debajo. Cuando hace mucho frío puedes moverte de un lado a otro. ¿Cómo una ostense llega a este epicentro de las finanzas mundiales? Pues con mucha ilusión, dando unas cuantas vueltas y a través de un programa de jóvenes profesionales. Os he traído a esta plaza, que es la Plaza de Lafayette, que la estatua que veis está construida con cañones de la guerra de 1812. Es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, pero esto no es lo importante es lo que tenéis enfrente, que es uno de los puntos pues, más emblemáticos de Estados Unidos y del mundo, ¿no? La Casa Blanca, aquí la tenemos. Aquí estamos. La mandó construir George Washington, pero él nunca vivió aquí, porque las obras no se terminaron hasta 1800. La primera piedra de la Casa Blanca la puso un inmigrante español de origen navarro, Pedro Casanova, en el año 1792. Esta casa además tiene de todo, una bolera, centro de belleza, jardín, piscina. Nos ha pillado aquí la jornada de trabajo del jardinero también. Trabaja muchísima gente, de hecho, aunque os parezca pequeña, tiene 132 habitaciones, 35 baños, 28 chimeneas y 5.100 metros cuadrados. ¿Le dará a Donald Trump para utilizar todo esto? Bueno. Pues no lo sé. Tengo que decir que esta zona, desde que llegó Trump al gobierno, las medidas de seguridad se han incrementado, por lo menos lo que ves, porque esta valla, por ejemplo, no estaba antes. Donald Trump is a cowardly little word. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno, pues esto
aquí es donde vive Donald Trump, entonces son donde todas las manifestaciones tienen lugar, ¿no? Muchas de ellas. Y él pues está quejando de Donald Trump, ¿no? Y diciendo que hay una conspiración contra los Estados Unidos de América, que Donald Trump es lo peor y cosas así. ¿Y esto que hay aquí qué es? Pues esta es la manifestación más larga de la historia de Estados Unidos. Llevan aquí creo que 37 años manifestándose contra las armas nucleares y de hecho había una señora española, Conchita se llamaba, y que estuvo manifestándose aquí 35 años. Están aquí 24 horas al día, se turnan, no pueden tumbarse ni se pueden dormir. ¿Por qué? Porque si pasa cualquiera de estas cosas, se tienen que ir. Could you explain to me why you are here? If we change the way we treat each other and just put more love into the system, these changes will come afterwards. Yeah. Thank you. Fíjate, aquí está justo los jardines de la Casa Blanca, allá al fondo está el Congreso y justo en medio está uno de los hoteles más emblemáticos de Washington, que es el Hotel Willard, que tiene más de 200 años de historia. Pues han pasado, imagínate, todos los presidentes americanos y figuras como Martin Luther King, que aquí escribió el discurso de Tengo un sueño, y además ahora está decorado para Navidad, ¿no? O sea, que lo hace todavía más especial. Aquí, fíjate, hay una persona que, Michael, pero no te confundas por el nombre porque habla perfectamente español. ¿Y este nombre? Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Encantada. Lo de Michael, ¿por qué? Bueno, mi padre que era americano y que estuvo en España muchos años y pasé mi juventud y infancia en España. ¿Y este es tu despacho, Michael? Sí, os voy a enseñar una cosa curiosa que con mi conexión en España, el diario AS del año pasado, porque soy muy aficionado del Atlético Madrid. Y este es un artículo, entrevista. Tengo un coche con la matrícula que dice Atleti, carnet de socio antiguo, un trozo del Calderón. Michael, ¿nos puedes enseñar las habitaciones? Por supuesto. Este hotel es probablemente el más histórico de Estados Unidos. Por ejemplo, la palabra lobby vino del lobby, del vestíbulo del antiguo Willard. El presidente Grant le gustaba escaparse de la Casa Blanca y se sentaba en una esquina aislada para tener un poco de paz y tranquilidad. Y según parece, la gente le veía, le encontraba y le acercaba para pedirle favores políticos. Y eso no le gustó y les hizo referencia a lobbyists. O sea que la palabra lobby de presión nació en este hotel. Esto. Vamos a entrar. Esta es lo más importante, es no presidencial, sino el suite de los matrimonios. ¿Verdad, Concepción? Es preciosa. Vamos a subir aquí arriba. Y aquí vamos a entrar al dormitorio. Impresionante. Y está justo debajo de la cúpula del hotel. Y no hay ni un solo ruido. ¿Te das claro. cuenta? Está totalmente aislada de la ciudad. Así es otro mundo. El baño de los enamorados. Madre mía, qué vista. ¿Esto que es el monumento de Washington? Sí. Bastante espectacular. Vamos, yo me vendría a dormir aquí. ¿Cuánto cuesta hospedarse en este hotel? Un suite como este podría ser unos 3.000 euros por ahí, La noche. la noche. Michael, gracias por enseñarnos tu trabajo. Y un placer, Concepción. Muchas gracias, We Michael. took it way too far, I know we'd be alright. There's nothing holding me back. Pues sí que anochece aquí temprano, Concepción. Pues sí, a partir de las 4:30 más o menos, en invierno ya es completamente de noche, como podéis ver. ¿Y dónde nos quieres llevar ahora? Pues ahora os voy a llevar a mi sitio favorito de Washington, o uno de mis sitios favoritos de Washington. Es la estación de trenes. Se llama Union Station, la estación de la Unión, de alguna manera. ¡Qué bonita! Pues y qué sí, grande, ¿no? Es enorme, es tan grande que el monumento de Washington, que el monolito, pues cabe aquí de manera horizontal. Es del año 1908, está basado en unos baños romanos y alrededor podéis ver que todas estas personas son soldados romanos. Bueno, como podéis ver, el sitio es muy bonito y se alquila para eventos. De hecho, algunos de los bailes inaugurales, ¿no?, para el presidente tienen lugar aquí. Oye, Concepción, y tú eres de Jaca, ¿no? Sí, nací allí y allí viví hasta los 18 años. Lo que más echo de menos es el Pirineo y las montañas. Eso, el verde, y bueno, cuando vives ahí no te das cuenta tanto quizás de lo que tienes, ¿no? Pero cuando te vas fuera lo valoras mucho más.
Este es el metro de Washington, ¿no? Sí, aquí estamos. ¿Tiene moqueta o soy yo? Sí, tienen moqueta. ¿Sueles usarlo a menudo, Concepción? Muy a menudo, sí. Yo sí, pues siempre uso transporte público y Washington, bueno, tenemos la suerte que es una de las ciudades donde pues yo creo que después de Nueva York el transporte público es de los mejores. Doors opening. Step back. Madre mía, cuánto tráfico aquí en un momento. ¿Has visto? Pues esto es el Watergate, que es uno de los edificios más emblemáticos de Washington. Aquí pasó todo lo del caso Nixon. Empezó en 1972, todo el follón de los papeles, y terminó con la destitución de Nixon en 1974. Cuando esto se construyó era uno de los edificios donde la mayoría de la gente quería vivir, ¿no? En Washington. Como cosa curiosa, en este edificio vivía Mónica Lewinsky, ¿no? Que os acordaréis de ella por el famoso caso con Bill Clinton. ¿Qué es este edificio tan colorido? ¿Dónde nos has traído? Pues os he traído al centro neurálgico de las artes escénicas en Washington, que es el Kennedy Center. Tiene este nombre en honor al presidente Kennedy, que fue el principal benefactor con 23 millones de dólares. Ya decía yo que esta alfombra roja no era casualidad. No, es que aquí vienen las grandes obras de tanto de ópera como de ballet, de musicales, de todo. Oye, pero ¿qué ambientazo hay aquí dentro? ¿Has visto? Pues aquí todas las tardes, sobre las 6 de la tarde, hay una representación gratuita de las artes escénicas, canciones, ballet, y el objetivo es a todo el mundo introducir pues todo lo que es la cultura, ¿no? Que es algo que es muy accesible en Washington. Y tiene un toque español, porque Plácido Domingo es el jefe aquí. No sabemos si está o no está, pero en el año 93 él empezó a ser el director artístico de la ópera y ahora es el director general. ¿Y quién está cantando? ¿Qué es lo que están cantando ahora? Pues son las canciones de un musical que ha sido el gran hito de la temporada, Hamilton. He visto que hablan español. ¿De dónde son? Sí, dominicanas. Dominicanas. ¿Vienen mucho por aquí a ver musicales? Vinimos a ver Hamilton. Sí. Y dirían que es barato ir al teatro aquí. Bueno, Hamilton salió por 100 más o menos. $100, unos 80 euros. Que disfrutéis de la actuación. Hasta luego, adiós. Concepción, este es un buen cierre musical por nuestra visita en Washington. Gracias por enseñarnos cómo es tu vida y nos quedamos con esta música estupenda por Navidad. De acuerdo, muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Chao.